Hello, hello, bienvenidos a Hazlo por ti podcast. Soy su host Alan Josué y hoy estoy muy agradecido de que estés aquí, regalándote el momento para reconectar contigo mismo y rediseñar tu interior. Y esa vez hablaste de, eran cosas que a lo mejor, yo no había escuchado nunca, creo. Entonces también como que estaba tratando de entender de qué estabas hablando, pero me gustaba el tema. Yo a ti como te veo es como biohacking, como hackear el cuerpo para llevar un mejor estilo de vida. Un poco. Es de alguna manera el cómo, cómo se está conectando tu estilo de vida, tu bienestar, el cómo tú te sientes, cómo tú eres, cómo eso está muy vinculado a la biología, al cuerpo. Entonces, algo que en lo que me voy centrando mucho, que veo, es cómo tú quieres algo en tu vida o quieres comportarte de una determinada manera o ser una determinada persona, pero tu biología te está tirando para atrás. O sea, ya no solo a nivel creencias limitantes, a nivel hábitos, programación, no con ese vocabulario y conocimiento, sino ya llevarlo a tu biología, o sea, tu sistema nervioso, tus neuronas, está programada de una determinada manera. Y entonces cuando tú haces algo en el mundo de las acciones, de la identidad, de cómo pienso, tu biología también está influyendo en eso. Entonces me parece como fascinante, o sea, cómo se unen esos mundos. Y por eso me gusta mucho el decir, vale, ¿cómo funciona el cuerpo? O sea, ¿cómo funciona la biología del cuerpo? Y cómo eso te afecta en tu día a día. O sea, y eso es en lo que estás enfocada, ¿no? Actualmente. Es lo que más me gusta, o sea, es lo que más me gusta y porque yo siempre he sentido, o sea, por eso me metí a medicina, porque siempre he sentido que tenía que ver con el cuerpo, o sea, que era con cómo yo me sentía, pero a nivel físico. Porque me podía también haber metido en psicología o, ¿sabes? Como algo más de la mente, pero siempre había sentido que era el cuerpo. O sea, me empecé a interesar mucho por, cuando yo tenía 14, 15 años, era, vale, ¿cómo tengo que comer para sentirme mejor? Sí. ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Cómo tengo que entrenar? Entonces me volví más como un poco friki de la nutrición, del deporte, todas esas cosas, para saber, o sea, cómo puedo yo funcionar de manera óptima y cómo estamos hechos para vivir. Y eso pues siempre me ha gustado. Sí, entonces, justamente hackear al cuerpo para que funcione como tú quieres. No como yo quiero, sino como debería funcionar, o sea, como lo natural. ¿Qué es lo natural para nosotros? Porque lo natural para nosotros es vivir en salud. Eso es lo natural. Y la enfermedad es información, te está diciendo, es una señal de que hay un desequilibrio en el cuerpo. Porque lo natural es estar sano, lo natural es tener energía, lo natural es vivir en amor, lo natural, todo eso es lo natural. Ok. Sí, si hablamos de natural refiriéndonos a eso, sí. Sí, entonces no es cómo funcionó para conseguir algo determinado, sino, bueno, yo siempre lo veo cómo funcionó para funcionar de la manera que debería estar funcionando. Como que eso es la normalidad. Sí, ¿y eso cómo lo relacionas en tu día a día? En mi día a día, el cómo funcionar de manera normal. Sí, o cómo... Sí, eso. O sea, hay como muchos pilares, ¿no? Muchas áreas, porque es la nutrición, es el ejercicio, es la mente, o sea, hay como muchos pilares. Y mira, te lo pregunto porque yo soy una persona que normalmente hace todo eso y la gente me conoce por ser así, como ser disciplinado, de crecimiento personal, hábitos, disciplina, como toda esa parte. Pero es justamente lo que hablabas antes. Tú te enfocas más allá, o sea, más biológicamente, en cómo hacer que eso suceda, cómo identificarlo, cómo hacer que funcione. Vale, entonces, por eso me causa como mucho interés ir más a fondo en ese tema. Vale. Que es como yo te veo que eres como esa persona. Sí, porque al final tienes que ir a entender cómo está funcionando, o sea, cómo funciona el cuerpo. No qué es lo que dicen, qué es lo que dice un estudio, qué es lo que esta persona divulga, sino tienes que ir a entender bien cómo funciona, porque si entiendes bien cómo funciona y cuáles son los botones que tengo que tocar, entonces ahí ya puedo tocar los botones y puedo entender qué tengo que hacer.
porque si no, a mí me dicen un día que la grasa es malísima, entonces dejo de comer grasa, pero luego al siguiente día me dicen que la grasa es buenísima, entonces como grasa, pero si no entiendo cómo funciona mi cuerpo, entonces pues estar haciendo como un montón de cosas. Entonces, a ver, es que es como un tema súper amplio de, vale, ¿cómo hago para que mi cuerpo funcione como debería estar funcionando? Porque hay muchas cosas y esas muchas cosas, además, se influyen entre sí. Es lo que yo les digo. Claro, entonces... No es como nada más, te doy una clave y así vas a lograr eso. Para nada, para nada. O sea, es que de hecho, si tú tienes un objetivo que sea deportivo, si tú no estás cuidando el resto de pilares, es que se va a ver afectado. Y si tu objetivo es más recomposición corporal a nivel nutricional, pues si no estás cuidando el resto de pilares, tampoco vas a conseguir tu objetivo. Entonces es una mezcla de un montón de cosas. ¿Qué tú dirías, por ejemplo, por poner una lista de, o sea, estos los tienes que, o sea, pongamos estos en los que tienes que enfocar, en los que tienes que trabajar para empezar a lo mejor? Es que son muchas cosas, yo lo sé. Sí, son muchas pero cosas. Pero a lo mejor la gente, como para darles un algo de que enfócate en esto. Vale. La lista puede ser muy larga, pero es nutrición. O sea, ¿de qué te estás alimentando? Es deporte, cómo te estás moviendo. Es cómo estás descansando, que es súper importante. Es si tu ritmo de estilo de vida y de día a día está acorde con tu ritmo biológico, o sea, cómo deberías tú funcionar, que aquí es donde metemos un poco los ritmos circadianos, también metemos todo el tema del estrés, del sistema nervioso, porque el sistema nervioso es como otro mundo, o sea, es como otro mundo súper grande, porque el sistema nervioso está operando siempre, o sea, está de alguna manera influyéndonos todo el rato. O sea, de hecho, todo lo que hacemos lo coordina el sistema nervioso, todo. Cómo duermes, cómo comes, o sea, cómo se está digiriendo el alimento. Yo ahora mismo estamos aquí hablando y todo eso lo está haciendo mi sistema nervioso. Yo estoy percibiendo los estímulos, estoy percibiendo lo que me estás preguntando, yo estoy yendo a mi archivo, cómo me siento, si me siento segura, si me siento cómoda, qué emoción siento. Todo eso lo está gestionando mi sistema nervioso en este punto. Entonces, el sistema nervioso es como otro gran pilar a trabajar y ahí pues tienes que ver si tienes un sistema nervioso regulado que trabaja en una zona de funcionalidad, es como que, vale, te puedes estresar, pero vuelvo a mi estado un poco normal, de tranquilidad, donde yo puedo operar bien. Una persona que está desregulada va a estar constantemente en activación o hipoactivación. Entonces, de alguna manera es como que no responde bien a lo que está ocurriendo. Mejor hay un peligro y reacciona demasiado. Y eso luego influye en cómo funciona tu sistema digestivo a la hora de digerir, cómo funciona tu sistema inmune a la hora de reparar, cómo están tus baterías de energía para el cuerpo, para poder tener creatividad, para poder pensar bien, para no disociarte y irte a tu lado, para no evadirte con redes, con otras cosas, y todo eso lo gestiona el sistema nervioso. Entonces, para mí es uno de los grandes pilares a trabajar el sistema nervioso. Un montón. Y el sistema nervioso lo puedes vincular de manera muy directa a todo lo que tiene que ver con mentalidad, con estrés, o sea, cómo yo interpreto lo que está pasando. No lo que ocurre, sino cómo yo reacciono ante las cosas que ocurren en mi vida. Y luego, si te vas más allá, pues también entra el tema de la espiritualidad, o sea, entra el amor, la vibración, cómo de alineado estoy yo. O sea, en muchos sitios te van a decir que la enfermedad es un síntoma de que hay una incoherencia entre cuerpo, mente y alma. Y es así, porque también la emoción está muy vinculada a la biología. ¿Qué significa tener un cuerpo sano? Un cuerpo sano es todo eso. Un cuerpo sano, o sea, inevitablemente acabas hablando de espiritualidad cuando hablas de un cuerpo sano. O sea, para mí sí, la parte
espiritual en el sentido de estoy siendo quien quiero ser, hay incoherencia en mi vida, porque muchas veces mi alma quiere una cosa, pero mi mente, por controlar, por encajar, por adaptarse a un peligro que está percibiendo, cambia completamente lo que el alma le está pidiendo. Y ahí hay incoherencia. Okay. Sí, para mí eso es espiritualidad. Para mí espiritualidad es la parte de conciencia, de entender cómo funcionan las cosas desde una mirada como con más perspectiva. Como, por ejemplo, que una persona me grite y si yo respondo desde un nivel de conciencia bajo me está gritando porque me está diciendo que yo tengo algo malo y voy a reaccionar, me voy a defender. Pero si alguien me grita y yo lo miro desde un nivel de conciencia más elevado, que elevado no tiene por qué decir que sea mejor, pero sí que te va a ayudar a tener más paz en tu día a día. Si tú lo ves desde un nivel de conciencia superior, tú ves que esa persona no te está gritando a ti, que esa persona está enfadada con su mundo, con su vida y te está utilizando a ti para expresar lo que esa persona está haciendo. Entonces te das cuenta de que eso no tiene nada que ver contigo. Entonces tú, en vez de reaccionar, me grita y reacciono, tú puedes, mira, que esa persona está enfadada con la vida, con lo que le está ocurriendo en su camino vital y me está utilizando a mí para expresarlo. Es como una oportunidad voy a soltar la ira que tengo. Para mí eso es la espiritualidad, es cómo hago yo la interpretación de lo que está ocurriendo. Y ahí es que te da muchos beneficios porque lo ves con mucha más tranquilidad. No te lo tomas personal tampoco. Eso se tiene que trabajar. Para mí sí, porque, pongamos el ejemplo, viene una persona, me grita, o sea, y yo entro en el juego. Es como que mi mente se está identificando con eso, mi mente de alguna manera está diciendo, me está diciendo que yo estoy mal. Si yo pienso eso, yo siento ira, a lo mejor, o siento enfado. Y ese sentir enfado, identificar ese conflicto, ¿no? Por ejemplo, ya está activando mi sistema nervioso. Sí. Y también se sabe que cuando tú, por ejemplo, sientes una emoción negativa, o sea, como de esa vibración, tu sistema inmune se activa. Y tu sistema inmune se activa y hasta que baja esa inflamación, esa activación, igual pasan 4 horas. Entonces, hay que aprender a regularlo, a balancearlo, a controlarlo para que funcione como debería. De alguna manera es tener tú más el control de lo que ocurre y no reaccionar ante lo que está a tu alrededor. Sí, a eso me refiero. Sí, te vuelves como más flexible también. Mi biología no está reaccionando y activándose a todo lo que ocurre, sino que cada vez se va reaccionando a menos cosas. Porque si tú percibes menos peligros, tu sistema nervioso se activa menos veces y toda la consecuencia que eso conlleva. Ok, ¿y hay algunas acciones que puedas hacer para regular tu sistema nervioso? Para empezar, puede ser. No sé si te estoy sacando más información de la que te gustaría compartir. No, sí. Pero creo que a la gente le interesa. Y después, yo creo que más bien, si tú los puedes ayudar, eso es a lo que iba después, si tú los puedes ayudar y cómo los puedes ayudar. ¿Cómo puedes ayudar a la gente? Hablamos después de eso. Yo personalmente. Primero hablamos de las acciones. Sí, se me quedaba la cara así de decir, Dios, ¿por dónde empiezo? O sea, es que es como otro mundo muy grande a como entender y explicar. Pero básicamente, cuando un sistema nervioso está desregulado, es que está interpretando peligro donde no lo hay. O está interpretando peligro, pero está sobreestimándolo. Es como que está reaccionando de una manera desproporcionada. Y una manera de regular eso hay varias.
tú puedes conectar con el momento presente, pero cuando conectas con el momento presente, te das cuenta de que en verdad no está ocurriendo nada. ¿Cómo conectas con el momento presente? Me voy a ir un poco así más adentro. ¿Cómo conectas con el momento presente? A través de técnicas como la meditación, la respiración, la conciencia corporal, todo lo que te lleva a sentir que tú estás en el cuerpo y que tu cuerpo está en un mundo físico en este momento. Porque cuando te vas a la mente, te estás yendo al pasado, al futuro. De alguna manera estás como aquí arriba. E irte a la conciencia corporal de, si por ejemplo cierras los ojos y tomas percepción interior y dices, vale, ¿cuánta distancia hay desde mi oreja derecha hasta mi oreja izquierda? Ahí estás conectando con el momento presente, porque no estás en conceptos, no estás en mentalidad de pasó esto y después de esto, no hay tiempo, en el momento presente no hay tiempo, solo es ahora. Entonces, yo estoy centrándome en cómo está mi cuerpo, también te puedo decir a qué velocidad va mi corazón, a qué velocidad estoy respirando, a qué temperatura está el aire que estoy inhalando y a qué temperatura está el que estoy exhalando. Toda esa información, tu cuerpo lo sabe y el sistema nervioso lo sabe. Lo que pasa es que no estamos conectando con ella si estamos desregulados. Pero cuando tú estás desregulado o con un sistema nervioso pues, que no está en su centro, ¿no? Que está activado, tú vas al exterior. No tienes percepción interior, porque tus sentidos se van al peligro. Lo que te hace tu sistema nervioso es permitirte a ti adaptarte al medio, a lo que está ocurriendo para sobrevivir. Entonces, cuando aparece un peligro, el peligro está afuera, pues tengo que buscarlo. Tengo que agudizar mis sentidos para encontrar la mejor respuesta para poder reaccionar y sobrevivir. Entonces perdemos contacto con nosotros mismos. Y una manera de bajar revoluciones al sistema nervioso y decirle, oye, que no hay ningún peligro, una manera es, desde la biología, voy a centrarme en lo interno. Porque no hay nada afuera a lo que tenga que prestarle atención. No hay nada peligroso fuera. Y hay muchos ejercicios. Otro ejercicio, por ejemplo, es que tiene que ver con esa percepción de dónde estoy, cómo está mi cuerpo, dónde me encuentro. Es coger dónde estás físicamente, si es una habitación, pues una habitación, y empiezas a mirar las paredes, empiezas a mirar tu entorno. Porque eso lo está diciendo tu sistema nervioso de alguna manera. Si hay un peligro, yo lo tengo que estar viendo, o sea, tiene que estar aquí, ¿no? Sí. Y si yo veo que no está ocurriendo nada, es como, le estoy diciendo a mi cerebro, no está ocurriendo nada. Y eso calma. Eso calma un montón. Entonces hemos dicho, para recapitular, meditación, respiración, conciencia corporal, todo lo que lleve a qué estoy sintiendo, qué está ocurriendo, dónde estoy. También hacer cosas que te gustan y que te apasionan, eso también relaja el sistema nervioso. Porque cuando tú estás en un estado de flow o cuando haces algo que te gusta, ocurren muchas cosas. Por ejemplo, a nivel biológico, pues también se producen neurotransmisores de felicidad, de motivación, y eso relaja el sistema nervioso. También a nivel como cognitivo, es algo que te está gustando hacer y además puedes poner foco. Y cuando tú pones foco, eso es se asemeja al aquí y ahora. No estoy en mil cosas, ni mi mente está en mil mundos. Estoy aquí y ahora haciendo esto. Si es pintar, estoy aquí y ahora con un pincel en la mano, con este color, pintando esta línea. Y eso te lleva al momento presente. Entonces, esa es otra manera. Y ahora no sé si el deporte, el cuerpo, igual lo que es el cuerpo. Porque además el movimiento te puede gustar hacerlo, pero también te está permitiendo expresar y movilizar emociones que están ancladas dentro. Entonces, a veces mi sistema nervioso está activado porque yo no le he dado salida a la emoción y no le he dado salida a toda la energía que mi sistema ha reclutado para poder responder al peligro. Entonces, digamos que veo
una persona que no me gusta nada, por no poner el ejemplo del tigre, porque siempre se pone el ejemplo del león, y una persona que no me gusta nada y mi cuerpo se activa, porque mi cuerpo tiene memoria y recuerda lo que ya ha pasado antes. Entonces se prepara y de hecho percibe la amenaza como si fuera ahora. O sea, yo no sé si a lo mejor esa persona ha cambiado y ahora, aquí ya me metería un poco en el concepto espiritual, como que es como tú percibes a la otra persona, no como la otra persona es. Pero bueno. Ok. Bueno, es que todo va conectado. Es que todo va conectado. Me encanta eso. Por eso voy como, salgo con un tema y lo hilo con el otro, ¿no? Pero vamos, digamos que yo ahora, en este momento, no tengo por qué reaccionar de la misma manera a esta persona. Pero mi sistema nervioso, como ya tiene una biblioteca de lo que ha pasado antes, está de alguna manera trayendo el pasado al presente. Y yo pienso que voy a reaccionar igual a esa persona. Yo pienso que la amenaza, el peligro es el mismo. Entonces, mi cuerpo se activa. ¿Y cómo se activa? Llevando energía a aquellos lugares que son necesarios para dar respuesta, que podría ser correr, si es huir, podría ser pegarle, si es luchar. Entonces, mis músculos se tensan, que pueden tensar mis manos, mi mandíbula, porque me está preparando para pelear o para huir. Me estoy preparando para tomar acción. Pero ¿qué ocurre si la persona pasa? Yo he percibido el estímulo peligroso, mi cuerpo ha reaccionado, mi cuerpo ha cambiado biológicamente, pero yo no termino la acción. Yo no termino ni corriendo ni pegándole. Simplemente pasa, me quedo con la rabia, pero se va. ¿Ahí qué ha ocurrido? Yo no estoy dando salida a todo eso que yo he reclutado energéticamente, emocionalmente, para dar respuesta. Y entonces yo me quedo con la tensión, me quedo con la energía, me quedo con la emoción. Y en el movimiento permite dar salida a eso. Permite, si es ira, si yo me muevo, permito expresarla, permito moverla, porque la emoción es energía condensada en el cuerpo, entonces permito que se mueva, disiparla. A nivel tensión también, si yo hago así, todo el estrés que pueda estar teniendo de esta mañana, lo estoy soltando ya. Y mi sistema nervioso entonces sale. Porque hasta que eso no lo suelte, es como si el peligro siguiera. Sí, sí. Ok. Entonces, el movimiento pues, es otra manera de conectar con el momento presente y con un estado de relajación. Al final de cuentas todo es energía. Mental, física, es energía, ¿no? Estamos inyectando energía para hacer que sucedan esas cosas. Sí, porque la energía es la fuerza que te permite a ti mover, es la fuerza de accionar, que puede ser que un neurotransmisor vaya de aquí a aquí, o puede ser que yo me mueva de aquí a aquí, o puede ser que yo tenga energía para hacer una tarea. Sí. Cosas que tú disfrutas hacer, cuando estabas hablando de cosas que te encanta hacer, cosas que fluyes haciendo eso. Vale. Tú yo creo que sí has identificado. Sí. Esas cosas que tú dices, esto lo podría hacer toda mi vida. Vale. Hasta ahora. No sé si lo haría todo el rato, pero sí cosas que disfrutas, y lo notas que disfrutas porque indicadores son, estás en el momento presente, te sube la energía y tienes como estas emociones de felicidad, ¿no? De felicidad, de paz. Y sí que he identificado varias. Hay muchas veces que el movimiento es que te cambia, entonces un buen entreno o a veces incluso correr, a mí muchas veces no me gusta correr, pero cuando has hecho un buen entreno, cuando has dicho me he llegado como al límite, esas endorfinas de luego de qué bien, sí. O sea, qué bien me siento, o después de una sauna, o sea, me he dado mucha cuenta que después de hacer cosas que te cuestan hacer, o sea, que tú has dedicado un esfuerzo, luego la recompensa es como muy grande. Eso es algo que, o sea, me encanta experimentar. Y es porque la sientes en tu cuerpo. Sí, lo porque sientes. Estás no viendo el beneficio como directamente al momento, pero sientes que está haciendo bien a tu cuerpo, a tu alma y a tu mente. O sea, la cosa es no caer en la mente, porque la mente lo que intenta es controlar.
La mente quiere clasificar, la mente quiere de alguna manera definir, y si yo hago algo por un motivo mental, de alguna manera estoy rechazando todo lo que pueda hacer. Eso es como, solo lo voy a disfrutar si hago este ritmo, corro estos kilómetros, y si solo voy a disfrutarlo si lo cumplo, porque si no, no estoy alcanzando mi objetivo. O sea, cuando tú le pones todo ese relato, se está yendo, porque eso significa que si lo consigo, bien, pero si no lo consigo, mal. Okay. Y entonces ahí ya hay de todo. O sea, ya ahí caes en la presión de que tengo que hacerlo, en la expectativa de que quiero hacerlo, en si no lo hago, entonces no disfruto. Okay. Entonces, cuando lo haces sin ninguna expectativa, simplemente por el hecho de hacerlo, y eso no es mente, es cuerpo, entonces ahí sí lo disfrutas. Si yo corro por el hecho de correr, lo disfruto. Si lo corro por el hecho de que así pierdo 3 kilos, a lo mejor no lo disfruto. Dependiendo de si tengo expectativa al resultado. Porque si yo quiero correr porque quiero bajar 3 kilos, pero es algo motivacional, es como algo de porque quiero superarme, entonces sí. Okay. Es cuando de alguna manera juzgas. Sí, la mente juzga. Sí. La mente se va por lo que le conviene. Sí. Te quiere proteger. Vale, entonces... ¿Y vamos por lo de las pasiones? ¿Las pasiones? Lo de qué vamos me a iba a ir hacer. por otro lado. Es que vamos por un montón de cosas. Como quieras, vale, pasiones, continúa. Vale, pasiones. Bueno, eso es algo que me gusta experimentar. Entonces, aunque no me apetezca, hay veces que te metes en ese deporte y dices, wow, o sea, quiero hacer más de esto. La naturaleza me hace conectar un montón, pero un montón. Espacios en los que son muy tranquilos, sin edificación, como sin obra humana, ¿no? Incluso sin gente. O sea, cuando es... Aquí. Sí, cuando es montaña, yo sé, río, me hace conectar muchísimo. Me gusta mucho todo lo que me da estimulación mental, sobre todo cuando creo, cuando yo soy la que estoy haciendo. Entonces me gusta escribir, me gusta hacer como mapas mentales, idear cosas. Ahí entro en estado de flow, o sea, cuando no tengo una expectativa por hacer algo, cuando no es una obligación, sino es quiero escribir sobre esto que estoy sintiendo. Pues empiezo a escribir y empiezo a ver que eso tiene relación con otra cosa, y empiezo a entender el significado de lo que estoy escribiendo y cómo eso se extrapola a lo que estoy sintiendo. O sea, cuando veo cómo las cosas se unen, ahí me encanta. Me gusta un montón. Y también me gusta muchísimo conversaciones profundas. Personas con las que tienes mucho tema de conversación, donde puedes compartir intereses que te gustan y puedes como profundizar mucho. Pues como estamos ahora, que estamos como intentando comprender cosas como muy profundas, ahí me estimulo muchísimo mentalmente y me encanta. También me gusta muchísimo. Se siente, o sea, se siente la mente trabajando. Sí, total. Te entiendo. Boom, 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 boom. Y estás presente, porque... Eso para mí me encanta. Y estás presente. Pones toda tu atención, toda tu energía en responder una pregunta, en buscar una solución, en aportar, ahí va, estoy recibiendo esta información y ahí va, yo puedo aportar esto. Y ahí no hay otro momento que no sea ahora. Entonces, las pasiones sí que están muy relacionadas al momento presente y a ese estado como de flow y de creatividad. Ok, vale, sí, te entiendo completamente. Y ahora, en base a eso, una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo te ves en 5 años? Uf. Bueno, no le pongamos tiempo. Pongamos, tú te ves en un tiempo determinado como una cierta persona. Si es que lo tienes como ya identificado, ¿cómo es esa persona? Que tú lo puedes ver a 1 año. Por eso te digo, no le pongamos tiempo. Lo podemos ver a 10, a 5, lo que sea. Vale. Yo creo que persigo como unos ideales, una manera de sentirme y una manera de percibirme, como de
cómo me siento yo conmigo misma y si soy lo más que yo puedo ser, pero no lo más en cuanto a cantidad de cosas, sino a decir, estoy siendo quien más puedo ser. O sea, no... me siento satisfecha con quien estoy siendo. O sea, yo creo que es perseguir un poco ese ideal. Y sí que es, de alguna manera, viviendo en amor. Es que parece como parece un poco hierbas esto que estoy diciendo, pero tiene todo el sentido y se puede entender muy bien. Y es no vivir gobernada bajo el miedo. Porque si yo vivo bajo el miedo, es que me estoy percibiendo como una persona limitada, como una persona escasa. Yo quiero ayudar a la gente, quiero aportar conocimiento, quiero pues crear, yo sé, mis programas, mis asesorías, mis cosas. Entonces, si yo hago eso, es porque yo me estoy percibiendo como una persona capaz de hacerlo, Sí. que tiene los recursos, las capacidades, que cree en sí misma, que se está guiando por el corazón, por lo que al cuerpo le pide hacer, lo que el alma está gritando, sí, haz esto porque nos encanta hacerlo. Bueno, nos encanta a mí, a mi alma, ¿no? A todas las partes que hay dentro. Bueno. Y para mí ese es un ideal a seguir. Es decir, no me estoy privando de ser quien yo quiero ser. Entonces, a nivel físico, se puede materializar en muchas cosas, que entonces te podría decir, pues, tengo una comunidad de personas, pero no por tener la comunidad, sino por decir, ostras, estoy transmitiendo mi mensaje, ostras, estoy hablando de lo que me gusta, ostras, estoy ayudando a las personas con este interés que a mí me llena muchísimo. Y tengo además la capacidad, las herramientas, he creado una metodología, y de nuevo, no por el hecho de tengo mi metodología, sí, no, sino porque estoy creando algo único que no he visto o que no existe, y no existe porque es una combinación de lo que yo más puedo aportar, que nadie puede aportar más, porque nadie es como yo soy, igual que yo no soy como nadie más, porque cada uno tiene su experiencia única. Entonces, filtra todo lo que recibe, toda la información, todos los aprendizajes, todas las experiencias, y crea eso único, porque es una mezcla de sus dones, de sus experiencias, de aprendizajes únicos, que puede aportar a los demás. Y ver materializado eso me llena de motivación, ¿no? de energía. Gratitud. Y por ambas partes, por la parte física de, ahí va, he creado esto, pero también por la parte interna de, soy la persona capaz de crear eso. Y una persona capaz de crear eso es una persona que ha tenido que enfrentar el miedo, que se percibe de una manera más elevada, se percibe con más capacidades, con capacidades de saber lo que quiere, accionar por lo que quiere, creer en sí misma, y eso es como el ideal que estoy persiguiendo, ¿no? Y eso ahora te he hablado más en la parte que podría ser más de servicio, de vocación, de profesión, pero eso también se puede extrapolar al resto de áreas, ¿no? Y es, por ejemplo, el dinero. Pues yo no tengo una relación de miedo con el dinero, que no invierto a lo mejor en necesidades o deseos míos por tema de dinero, okay. No comparto por dinero, solo me doy al mundo por dinero, no, okay. Sino que tengo otra relación distinta con el dinero. Luego con las relaciones, me estoy vinculando con personas que amo, que comparto, no es por reconocimiento, no es porque, este tiene esto y a mí me gusta, no. Okay. Es porque amo compartir tiempo con esas personas y siento que a mí me ayudan y estoy aprendiendo con ellas y yo ayudo a esas personas también a que ellos crezcan. Entonces, son los ideales, más que, siento que es un poco así, más que como materialmente en mi mundo que quiero haber conseguido, es cómo me siento yo conmigo misma en todas las áreas. Y eso es lo que estoy persiguiendo, ¿no? Porque sí que siento que ahora mismo, en el punto en el que estoy, pues todavía hay miedo en algunas cosas y de alguna manera no estoy siendo la persona que más puedo ser, lo que te he dicho antes. Sé que tengo como bastante trabajo por hacer y bueno, en ese camino estoy. Pero me encanta porque lo dices en presente. O sea, a pesar de que
es una persona a futuro, lo dices en presente como si ya lo estuvieras viviendo. Sí. Entonces, eso lo hace más genuino, más natural, más... Pues no me he dado cuenta, ¿eh? Más tú. No me he dado cuenta. De eso me di cuenta desde el principio, desde que empezamos con esto. Qué guay. Y eso me cayó, o sea, como que habla bien de ti, porque estás viendo una persona con claridad de cómo te ves y de quién eres, lo que estás haciendo y demás. Qué guay. Sí, también es una manera de sentirlo también más presente. Y si yo también te siento más de manifestación, espiritualidad, energía, Ajá. también entiendes que si tú lo pones en futuro, lo ves como algo más alejado, ¿no? Y algo más alejado y que todo cambia desde la persona que estás siendo ahora. O sea, que Sí. no puede cambiar desde otro momento que no sea ahora. Tú solo puedes accionar y generar cambios ahora. Entonces, no me había fijado, pero gracias y está chulo. Después de verlo lo escucharás y lo verás. Sí, y sí, me de verlo dirás. como ahora, ¿no? Sí. Sí, bueno, porque de alguna manera, a lo mejor en cómo me siento o esa claridad de quién quiero ser, lo tengo presente. Puede ser eso, o sea, tengo muy cercano esa idea de quién quiero ser. Y solo estoy encontrando ahora la manera de cerrar la brecha entre esa persona que ya siento que quiero ser y que en verdad ya lo estoy siendo. Y luego cómo se ve eso manifestado en lo que me rodea, ¿no? Sí, a eso me refería. Estás actuando ahora para ser justamente esa persona, pero ya estás actuando y lo estás haciendo en el momento presente. Qué chulo, gracias. Ok, ¿de aquí a dónde me iba a ir? A mí me pasa muchísimo que me vean mis cosas. Vale, decisiones. ¿Cómo ves el tema de elegir con la cabeza o elegir con el corazón? Para mí, la decisión buena es la que marca la intuición. Que diríamos entonces que hay como tres cosas. Una es la mente, otra es la emoción y otra la intuición. Si decimos corazón como intuición, sí. Si decimos corazón como emociones, no, porque la emoción es muy cambiante y una emoción simplemente es una señal verdaderamente es como una señal de lo que está ocurriendo con lo que tú crees, cómo entra eso, si está en conflicto o no está en conflicto. Digamos que las emociones no es algo fiable y que es muy cambiante y que depende de quién tú lo estás haciendo. La mente va a querer controlar, de nuevo, va a querer tener una expectativa y la intuición sí que es aquello que dices como, no sé por qué, pero algo me dice que es por ahí. Ajá. Y de alguna manera es tu brújula interna, es tu alma sabiendo que ese es el camino. Y tú en verdad tienes una sabiduría interna que sabe lo que quiere. O sea, sabe quién eres, lo que quieres, sabe cuál es el siguiente camino, porque sabe que entre ese ideal que uno persigue, esa persona que quiere ser y quién está siendo, conoce el camino. Porque bueno, voy a poner ejemplo, pero no hace falta. Sabe que es como, igual tengo que alejarme de esta persona. Igual tengo que encontrar un trabajo de esta manera. Okay. Igual tengo que moverme de ciudad, ya no quiero estar aquí, me siento que no, me tengo que mover. Eso lo sabe tu brújula interna. Si yo me voy a la mente, hay tantas cosas que la mente analiza, controla, quiere unir y que luego no tiene por qué salir, que no tiene por qué salir, esa no sale bien desde la mente. Ok, sí, empieza a pensar cosas y probabilidades que al final te terminan estresando. Y de nuevo es una expectativa, es como voy a hacer esto, voy a, yo qué sé, cambiarme de país porque estar en este país en el que estoy me limita de una determinada manera, entonces yo estoy esperando que en el otro país no ocurra eso. ¿Qué pasa? Que si vuelve a ocurrir me frustro y si no ocurre, entonces bien, pero estoy condicionado.
Es que realmente condiciona constantemente. Condiciona tu felicidad. De alguna manera es como, si pasa esto, lo acepto y está bien, pero si no pasa, no lo acepto y estoy mal. Eso es lo que hace la mente. Okay. Entonces, cuando no pasa, me siento mal, pero cuando pasa, también puedo tener miedo a que deje de pasar. Entonces me meto la presión de que no puede ser lo otro. Pero cuando tú lo haces sin expectativa, que es sin ponerle ese atributo mental, es lo que tenga que pasar. Y yo voy a estar bien pasando lo que tenga que pasar. Y bien no significa sentirme bien, porque tú también puedes estar triste y es perfecto, porque estar triste también es útil y está bien. Pero tú sabes que tú tienes la capacidad de decisión, que tú tienes la responsabilidad, que tú puedes elegir cómo sentirte y que aquello que ocurre por fuera no te va a influir a cómo tú te sientes. Vale, perfecto. Con el corazón. Okay, bueno. Con el corazón, sí, teniéndolo en cuenta como intuición y no emoción. Yo le llamo, bueno, sí, es que el corazón ya lo divides entre emociones e intuición. Sí, lo digo básicamente porque a lo mejor, yo creo que depende del contexto en el que te muevas. Hay gente cuando dice corazón sí que lo siente como, no, la corazonada, ¿no? La intuición, pero también hay se ha dicho mucho de nunca con el corazón. Es como no lo hagas con el corazón porque lo ven como desde la emoción, ¿no? Desde, ay, esto me hace sentir, como me hace sentir bien, lo hago. No, no es como te hace sentir bien, te cacho. Sino la intuición es por ahí. Aunque haya miedo, puede haber miedo o algo que no te hace sentir bien, pero sabes que tienes que hacerlo. Es eso. Y ahora sí, pasemos a lo del Camino de Santiago, que te quería preguntar. Ah, vale. Creo que debería ser una experiencia que tiene a lo mejor que ver algo con decisiones que tomaste o que tuviste que tomar o que querías hacer desde hace tiempo, no sé. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti? ¿Por qué la tomaste? Vale, fue bastante personal como lo que ocurrió en el camino, cómo sentí el camino, fue bastante personal y en algún momento llegué a la conclusión de que yo creo que el camino de alguna manera es un espejo de lo que necesitas en ese momento. Yo creo que es como un espejo de tu vida, de lo que está ocurriendo, porque ahí de alguna manera no tienes estímulos, no tienes que ir a ningún sitio ni hacer ninguna cosa más que yo camino para adelante y mi única tarea de hoy es caminar, llegar al sitio y dormir. Y además lo hice sola, así que tampoco tenía que cumplir ni con ninguna expectativa, ni hablar con nadie. O sea, las decisiones solo las tomaba yo, o sea, no tenía que cumplir con nada, solo estás tú. Entonces... ¿Fuiste sola? Fui sola. O sea, pero te encontraste en el camino a gente. Sí, en el camino te encuentras a gente, pero lo viví sola. Tampoco fueron muchos días lo que estuve. Y ya me perdí un poco. Era un camino contigo misma. O sea, no había con quién. O sea, tú tomabas las decisiones. En esa parte estabas. Sí, o sea, es como que tu vida se queda un poco en blanco porque dices, no tengo ningún estímulo con el que enredarme. No tengo ninguna tarea. Y entonces ahí te das cuenta de manera directa con qué está pasando. O sea, cómo te sientes tú y qué está pasando en tu vida. En qué condición estás, en qué está ocurriendo. Y bueno, pues yo lo viví de una manera así como personal, de decir, ostras, me estoy dando cuenta de que hay cosas, de decisiones que tengo que tomar, de cosas que sí quiero, de cosas que no quiero experimentar. Y fue bastante interesante. Eso por una parte. Y luego, por otra, pues todo lo que conlleva el decir, o sea, te da mucha autonomía o decir, es que soy yo la única persona que decide. O sea, no decide ni un jefe, ni un amigo, ni un familiar, ni un nada. Entonces, eso también es una experiencia chula. ¿Era la primera vez que lo hacías? ¿O lo habías hecho antes? De irme sola a sitios, pero de terminar yendo como a un evento o voy con un grupo. O sea, es como, sí, me muevo sola, viajo sola y tal, pero luego tienes como algo que hacer. Pero allí no hay nada que hacer. Sí. O sea, no es como
yo, por ejemplo, una vez estuve un mes en Egipto, que fue en un hospital, para estar ahí colaborando. Y sí, yo iba sola, o sea, yo no conocía a nadie, yo fui sola, pero yo tenía algo que hacer. Sí. O sea, yo llego allí y yo me encuentro con un hospital y me encuentro con unos que luego quedamos en, vamos a ir por la mañana a esto. Me encuentro con un grupo de otros médicos, otros estudiantes de medicina, con los que ahora comparto el día a día. Pero ahí no hay nada. Ok. No... Y Sí, sobre es un todo, camino solitario. sí, no hay nada que hacer, No, está en solitario, pero... ni vas con nadie. Entonces, te das como con la realidad, o sea, tu mente no está ocupada con nada. Y ahí es como, wow, estoy viendo todo lo que está pasando en mi vida. Y está chulo. Cuando dices que no está ocupada con nada, entiendo que esa parte la trabajaste ya siendo, o sea, como la persona que eres, te ayudó a no tener que hacer en ese viaje, porque podrías estar en el teléfono trabajando o haciendo llamadas o no sé, cualquier otra cosa. La idea es no tener nada que hacer. Sí. No, pero esa parte a mí no me costó nada porque o sea, es como que estoy muy cómoda en eso. O sea, estoy cómoda en pasar mucho tiempo sola y en... Pero es una parte de ti que ya has construido con el paso del tiempo. Sí, pero desde bastante pequeña. Sí. Me ha gustado mucho el tener como mi espacio. Que hay gente que se recarga, pues está la gente que se recarga con planes, la gente que se recarga con personas y yo muchas veces necesito mi espacio. Y hay gente que se recarga pues estando solo, no en soledad, sino en solitud, sí. Para ordenar todos los estímulos. Y entonces desde bastante pequeña es algo que llevo bien, o sea, que llevo muchísimos años haciendo y yo estoy a gusto, estoy súper a gusto. O sea, te da para pensar mucho, para reflexionar mucho. Si me ves, igual estaba yo 3 horas que no veía a nadie, o sea, ni en el camino veía a nadie y hablaba conmigo misma y pensaba bastante. Así que a lo mejor a otras personas le cuesta, pero en mi caso no fue así. Vale, ¿cómo era tu rutina? ¿Cuántos días estuviste? Estuve 4 días. 4 días. Estuve muy poco. Bueno, pero una rutina tenías de todos los días. ¿Empezabas a caminar a qué hora? ¿Dormías? ¿Dónde? Como por contar un poco la experiencia. La verdad que no, yo no iba con nada planificado ni tampoco, o sea, lo hice bastante chill. O sea, yo creo que fue como... Pero porque también, o sea, desde el donde yo lo hice, el querer ir y el momento en el que yo estaba, no me pedía hacer... O sea, yo lo quería hacer como relajada. O sea, fue algo como, voy a ir unos días, ya está. Y tampoco algo como muy extremo. Pero era por el momento en el que estaba yo. O sea, era como... Pero no porque me quiero pedir menos, sino porque yo necesitaba simplemente el desconectar, el aislarme de alguna manera. Y aislarme para encontrarme conmigo. Y por eso lo hice así. Entonces, la verdad que no me levantaba con una estructura. O sea, no tenía nada de estructura. O sea, era como fuera. Y o sea, me acuerdo que el primer día me levanté súper temprano, empecé temprano. O sea, bueno, a las 7:30 estaba combinando, hay gente que empieza mucho antes. Ese día yo fui a las 7:30, pero fue porque me desperté ahí, había ruido, estaba en el albergue y empecé a caminar. Y luego ese día llegué como temprano a las 12 al sitio, pero al día siguiente llegué a las 6 de la tarde, o sea, fueron como el doble de kilómetros. Entonces, hay un poco de todo. O sea, la verdad que yo no siento que sea como súper experienciada en lo que es el camino. O sea, he ido unos días, pero sé que hay gente que a lo mejor ha hecho bastante más días. O he hecho más veces. Pero el camino yo creo que cada uno lo vive diferente según cómo sea la persona, la personalidad que tenga, si lo haces solo o lo haces acompañado, también por qué zonas del camino vas, o sea, qué camino eliges. Yo creo que cambia un montón de cosas y también tu energía, o sea, con qué energía vas cada día, o sea, cómo te encuentras tú en cada día y porque si vas solo además pueden pasar muchas cosas. Yo hubo como 2 días que lo hice sola, pero por ejemplo otro día me encontré con un chico italiano y empezamos a hablar y conectamos muy bien a nivel de conversación, de lo que no sé, lo que hablábamos y nos hicimos la etapa completa hablando y eso o sea, me lo llevó muchísimo, la verdad.
Y igual, con ese chico estoy hablando un montón, pero también me crucé con un montón de gente que hablas 10 minutitos y sigues por tu cuenta. Entonces, como que se vive muy diferente, yo creo, a lo largo del camino, como a lo largo de los días, y también dependiendo de cómo seas, de la intención con la que vas y tu predisposición. Porque tú puedes elegir, me quedo contigo hablando y a lo mejor hacemos buena piña y seguimos caminando, o tú puedes ir modo, yo quiero ir sola, hablo contigo, o simplemente buen camino, o hola, y ya está, y sigo. No, espera, del libro ahorita que lo vi. Miedos, aquí aparecen miedos. Ya lo voy a terminar. Habla del sexto sentido, este libro, que es más como esa corazonada, ese sentimiento, es algo que no se puede explicar teóricamente. Y que es como ese superpoder, llamémosle, del ser humano que desarrolla para tomar decisiones. Lo relaciona también con la telepatía. Como que te conectas con otras personas y puede ser aquí mismo o puede ser de aquí al otro lado del mundo y pasan como ese tipo de información y hacen que sucedan las cosas. Pero es un tipo de magia que no puede ser, que no ha sido aprobada teóricamente. No lo sé, porque, o sea, eso sí se explica bastante como desde la conciencia, la espiritualidad, o sea, desde el hecho de somos almas en un mundo físico, si lo ves de esa manera, y de que todo es energía y que nosotros estamos sintiendo ahora como un cuerpo, o sea, yo me toco así y yo lo noto muy físico, muy material, y yo puedo percibir que solo existe esto, pero en verdad nosotros estamos hechos de átomos, científicamente, o sea, si vas por la ciencia estamos hechos de átomos, pero un átomo es un 97-98% nada. Entonces, somos particulitas, o sea, nos vemos como muy sólidos, quiero decir, somos como muy densos, pero en verdad no somos densos, o sea, somos nada y partículas, moléculas vibrando y moviéndose. Entonces, nosotros percibimos una realidad, pero aquí hay un montón de información que nosotros no estamos percibiendo. Y a eso lo relaciono un poco a lo que me decías de... y si hay otras maneras de percibir, ¿no? O sea, hay un montón de información y si yo me puedo conectar con la información que hay aquí, pero que desde los sentidos no puedo percibir, o sea, desde un mundo más físico no puedo entender. Y entonces, si percibes la corazonada como a nivel cuántico, hay un yo cuántico que existe, que es una posibilidad. Es como, eso lo que dice es, que a mí me gusta mucho interesarme por todas estas cosas, entonces, la teoría es que todo lo que tú quieres alcanzar, ¿no? Tú cuando te visionas a ti dentro de 10 años, quiero ser esta persona. Esa persona no existe como un progreso del tiempo, sino que esa persona ya puede existir ahora. O sea, ya puedes ser tú esa persona. Simplemente tienes que cambiar la manera en la que estás actuando y pensando ahora para ser esa persona. Entonces, supuestamente, ese yo existe. Pero es una posibilidad cuántica. Es como una posibilidad que energéticamente existe, pero que yo necesito materializarla. Entonces ahí ya te metes como en la física cuántica y cómo... ¿Y qué tan de acuerdo estás con esa teoría? De que puede ser esa persona que tú ya te visualizas. Sí, yo sí lo creo, la verdad. Y, o sea, creo que es como una creencia... Luego, aparte, si crees o no en la física... Bueno, es que física cuántica se demuestra también, se demuestra cómo funciona. Luego puedes creer o no creer en ello, pero si crees en ello, yo creo que es una creencia que potencia. O sea, es como estoy eligiendo creer en algo, yo le estoy dando existencia, es decir, es como esto existe y es real, y creo que es algo que te beneficia, no que te perjudica. Saber que tú tienes el control y que hay una posibilidad que existe y que es materializable, o sea, que puedes vivirlo, porque si eliges creer desde la persona que quiero ser, tarda 10 años en construirse, que puede tardar.
pero que es el tiempo que requieren, quiero decir. O sea, que no es como de, no, esto tiene que pasar un montón de cosas y tiene que pasar un montón de tiempo para yo ser esa persona. No, cuando te metes en el marco mental de, es que esa persona ya puedo ser yo, o sea, ya puede estar existiendo. Sí, es que yo sí lo creo, pero luego a veces me siento como un loco, ¿no? Como de, como esta persona, como yo creo que puedo ser una persona que yo me visualizo en 10 años. Pero nada más cambiando la forma de trabajar, la forma de ver las cosas, la forma de verte, de apreciarte, de actuar. Pero yo sí creo que, no te digo a lo mejor que de aquí a mañana, pero en un muy corto periodo de tiempo yo digo, es que no sé ni qué poner como ejemplo, pero por ejemplo, de una persona de aquí a un año yo la puedo hacer en una semana. Eso es lo que quería llegar, exactamente. Sí, pero es lo que te digo, a veces me siento como que la gente no lo entiende Ya. y quiero como dárselos a entender. Vale. Ya. ¿Me captas lo que te quiero decir? Sí, a ver, es que es un poco loco, sí. A ver, es un poco loco, pero cuando te metes en ello, cuando lo entiendes, o sea, porque verdaderamente creo que es entenderlo, porque ahora hay mucha gente hablando de manifestar, que si echas canela, o sea, un montón de cosas que dices como, no tiene sentido y no lo veo y no lo creo y esto se quiere meter en la movida y quieren creerse tal, pero no es posible. Entiendo eso porque también he estado en esa posición de decir, bueno, yo siempre he sido una persona bastante abierta, pero de decir, no, o sea, todavía no lo entiendo, o sea, no lo veo. Esto cuando me decían yo cuántico y te conectas con él y tal, es como, no, o sea, no lo entiendo. No me cerraba, pero es como, no entiendo cómo eso es así. Y ahora sí lo entiendo, pero bueno, ha sido como, te interesas, profundizas más, no sé, lees, escuchas, y yo ahora sí lo comprendo y digo, para mí tiene sentido y quiero elegir creer en eso y utilizarlo. Y lo que viene a decir no significa que si yo pienso en una persona que, es que me lo invento, gana 1 millón de euros mensuales, por poner un ejemplo, teniendo una comunidad de Instagram de 1 millón de seguidores, imagínate que ese es tu objetivo dentro de 10 años, por poner un ejemplo, que podría ser tener una granja ¿sabes? Y vivir con tus gallinas. Eso también podría ser. Eso también podría ser perfectamente el objetivo. Vale, eso no significa que si yo conecto con ese yo cuántico, tal, no sé qué, mañana lo sea. Ni la semana que viene lo sea. No significa eso. Significa que tú tienes que primero ser esa persona para que se vayan dando las situaciones, las acciones, los comportamientos que te llevan a ese camino. Sí. Pero si tú primero no eres esa persona, no te crees esa persona, aunque todo lo que tú veas con tus sentidos diga lo contrario, entonces no vas a llegar a ser esa persona. O te va a tardar muchísimos más años, creo que estábamos diciendo. Sí. Lo que una persona piensa que puede conseguir 10 años, yo lo consigo una semana, o yo lo consigo en un mes. ¿Por qué? Porque la persona que está visionando adentro de 10 años se está comportando como la persona que ha sido 5 años atrás. Entonces, cuando entiendes, es el orden de ser, tener, ser, hacer, tener, que al principio era como muy espiritual, primero soy, luego hago, luego tengo, pero es que funciona así, porque si tu identidad, cómo te percibes a ti mismo, un ejemplo, si yo me percibo a mí misma como soy una persona que se expresa mal, ¿tú qué crees por probabilidad? ¿Cuántas acciones voy a tomar en la semana yo de grabar, de hablar, de pedir algo? ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Poquísimas. Entonces, mi objetivo, no sé si aquí en este contexto se habla mucho de seguidores o de crear contenido de marca personal, pero si tu objetivo es tener 1 millón de seguidores dentro de 10 años, si tú te percibes como persona que se expresa mal y en tu semana no grabas nada, obviamente no vas a conseguir eso. Sí. Entonces, primero, sientes que tú eres la persona capaz de hacerlo. Entonces, como yo soy la persona capaz de hacerlo, voy a empezar a tomar las acciones que hace esa persona. Y entonces sí puedo conseguir eso. Sí. Pero viene desde esta idea de
yo puedo ser cualquier persona. Yo puedo empezar a comportarme como cualquier persona. Eso, tienes que empezar a comportarte como esa persona que quieres ser. Pero te empiezas a comportar cuando te lo empiezas a creer. Ujú. Yo creo que es un poco, hace un poco de feedback, ¿no? O sea, Sí. de cuando yo me expongo a eso, me da, de alguna manera, certifica de que yo soy capaz de hacerlo, entonces yo me creo, pero de alguna manera también empieza creyéndote que puedes hacerlo. Porque si tú crees, no puedo, entonces rara vez se va a dar la decisión de hacerlo. Ujú. A veces vas a tomar la decisión de hacerlo, aun pensando, no estoy seguro, no tal, Sí. pero yo creo que como que el ser hacer va un poco retroalimentándose. Sí, y cada vez me siento más y hago más. Sí. Pero hago más porque me he sentido más antes. Y de nuevo, bum, 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 bum. Ajá. Y de repente tienes. De repente tienes Sí. y no te diste cuenta. Y no te diste cuenta. Sí. Total. Vale, entonces esto, la mente crea lo que piensa primero, ¿no? O sea que primero para materializarlo no tienes que pensarlo. Sí, pero te lo tienes que creer, es que es justamente de lo que hablabas, pero Pa- primero lo tienes que crear en tu mente para después poderlo crear materializado, por así Sí. decirlo. Sí. Porque si no, no te van a surgir las ideas Ajá. para materializarlo. A lo que iba es, primero te lo tienes que creer, lo creas en tu mente, lo creas después materializado. Y para eso tienes que ser una persona que justamente crea o piensa, hace cosas en base a eso que quieres lograr. Que para eso tienes que ser positivo. O sea, Sí. tienes que regular el sistema nervioso para hacer que funcione como, sea como quieres y como naturalmente funciona. Pero entonces a partir de aquí es que tanto romantizas la vida y cómo la romantizas y que no se vuelva como esta persona nada más está intentando hacerlo bonito, sino que es más como interior ese proceso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, creo que sí. Se me han venido como un montón de ideas y me colapsó la mente. Yo creo que hay algo muy importante y que a mí me ha cambiado bastante y es entender la naturaleza de qué somos. Ajá. Porque te da muchas posibilidades. O sea, te abre a la idea de que tú puedes crear cosas, de que, no quiero decirlo porque parece muy romantizado, ¿no? De que no tienes límites, pero pasa por creerte que esa idea, porque si tú te crees como una idea, lo que eliges creer es que yo no puedo controlar las cosas, o sea, yo no puedo tener la responsabilidad de que ocurren cosas, pero no, eso es imposible, o no puedo, o lo que has dicho tú de ser positivo, veo la maldad en otras personas. Si yo elijo ver la vida como desde ese punto, entonces yo no me voy a ver como la persona capaz de crear eso. Ujú. Entonces, para mí, en mi camino, como que fue bastante importante comprender esa naturaleza de decir, o sea, cómo funciona todo, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona el hecho de esta materialización. O sea, de cómo tu sistema nervioso, tu mundo de creencias está condicionado por quién fuiste, por cómo tu mente está... Es que, a ver, no sé explicarme, no sé cómo decirlo, pero Pues explícalo como de te alguna salga, manera como lo pienses. de alguna manera es, quien está siendo tú ahora no tiene por qué ser verdad, no tiene por qué ser una realidad, no eres así para siempre. Y las ideas que piensas sobre ti mismo, me llamo Paula, he hecho esto en mi vida, he estudiado aquí, he trabajado aquí, soy una persona muy extrovertida, muy tímida, se me da bien esto, se me daba mal. Todo eso que tú estás creyendo sobre ti es una creencia, es una posibilidad y no tiene por qué ser verdad. Y todo eso que eres no es porque tú eres así, sino porque tú has venido siendo eso y tú has venido programándote siendo eso.
O sea, entender por qué eres como eres. Y entender por qué eres como eres es irte al origen, es irte a tu árbol familiar, es irte a cómo viví, quién eran mis padres o mis progenitores, o sea, la persona que me cuidaba, cómo ha sido mi infancia, qué ideas se me han metido a mí en el sistema nervioso, qué experiencias han hecho que yo ahora sea como yo soy. Entonces te das cuenta de que todo lo que tú eres ahora es una consecuencia de todo lo que viviste, sentiste, pensaste, te dijeron, te hicieron sentir, te hicieron experimentar. Todo lo que eres tú es una consecuencia de eso. Sí. Pero no es real. O sea, no tiene por qué ser lo que tú seas a partir de ahora. A eso es lo que quería decir con naturaleza de cómo funcionamos, de cómo nos programamos, de nuestra capacidad para ser otra cosa, para vernos de una manera diferente, para comportarnos de una manera diferente y por ende para tener una vida diferente. Entonces, cuando entiendes cómo funciona todo este proceso, entiendes qué es el ser humano, que entiendes que es un sistema nervioso con un, qué sé yo, que es la corazonada, a lo mejor se llama alma, que tienes una biología y que está condicionada todo el rato y toda tu vida por cosas que han pasado, te das cuenta de que si yo siempre me he percibido como que soy una persona tímida o una persona vaga, no, yo no soy vaga. A lo mejor es que no me motiva lo que estoy haciendo. A lo mejor es que mi figura paterna que representa a lo mejor el salir al mundo, proactividad, no sé qué, también es una persona vaga. A lo mejor es que no tengo la autoestima para hacer eso. A lo mejor empiezas a tener como un montón de ideas de por qué tú eres como estás siendo. Y o sea, yo he hecho mucho de trabajo de introspección y yo entiendo que todas las características que ahora me podrían definir y cómo yo me percibo a mí misma tiene una explicación. Okay. O sea, no es que yo soy así, no. Sí. Yo soy así porque he vivido esto, porque me he sentido así, porque me he percibido así y yo ahora puedo cambiarlo. Ok, esa es la clave. Claro. Ok. Vale, sí, porque eres el resultado de, como decías, tu de todo ese mejunje de cosas. generación pasada y de todo, no sé, todo de eso. todo. Eres el resultado del experimento. Pero tú eliges cómo cambiar, a lo mejor no todos saben cómo, pero tú eliges cambiarlo para ser esa versión que tú visualizas. Y todo parte de ser consciente, o sea, de como de entender que está ocurriendo todo este proceso, que tú no eres eso. Y primero tienes como que identificarlo para poder luego cambiarlo. Ejemplo, yo por infancia, por tal, he identificado que muchas veces me cuesta mucho expresar mis necesidades propias, por ejemplo, que yo tiendo mucho a adaptarme al contexto. Okay. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Cosas buenas, soy muy flexible, soy bastante pacífica, no entro tanto en conflicto, no necesito entrar en conflicto, que hay gente que le apetece que no entre en conflicto. Partes malas, cuando a lo mejor quiero algo, no lo verbalizo. Okay. O no le doy importancia a mis propias necesidades. Es como, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Okay. ¿No? Yo eso sé que ocurre, ¿no? Entonces yo podría pensar que, no, es que yo no merezco. O sea, no voy a levantar la mano porque no soy tan importante. Entonces yo puedo pensar eso. Cuando yo me doy cuenta de que esto que está ocurriendo ahora es una consecuencia de lo que he vivido, entonces me doy cuenta de que, yo he hecho esto porque en mi infancia yo necesitaba hacer que el entorno estuviera pacífico para yo sentirme amada, para yo ser amada. Okay. Si yo expresaba mis necesidades y no se satisfacían, yo iba a sufrir. Entonces mejor callo mis necesidades y así no sufro. Hay varios contextos, cosas que pasan, ¿no? Entonces yo sé que ocurre esto. Entonces ahora la próxima vez, cuando
cuando, por ejemplo, hacen una pregunta y yo tengo la respuesta y quiero aportar, pero tengo esa creencia de no merezco recibir atención, no merezco elevar la voz, dar mi mensaje. Si yo voy de esa creencia, no voy a levantar la mano. Pero si yo siento todo ese miedo, porque el miedo está, yo siento todo ese miedo, toda esa reacción, porque la creencia está ahí, ¿no? Pero yo la veo, yo me hago consciente, yo digo, anda, ya estoy cayendo en eso que decíamos que es un programa, ya estoy cayendo en el programa. Ya estoy pensando que pues porque yo no soy suficiente, claro, okay. Porque lo identifico. Por eso te he dicho que el primer paso, claro, porque cuando tú dices un poco cómo funciona, es como, está un poco tendido con pinzas, por eso te quería poner el ejemplo. Sí. Primero te haces consciente para poder cambiarlo, porque si no lo puedes cambiar si no eres consciente de que está ocurriendo eso. Entonces, yo tengo ahí todo el miedo, pero digo, anda, es como un aha moment, decir, soy consciente sí. De que me estoy sintiendo no merecedora de expresarme. Y entonces ahí es donde elijo. Ahí es donde digo, y lo relaciono un poco antes con el ser, el hacer y el tener. Elijo ser la persona que se expone. Elijo ser la persona que merece atención. Elijo ser la persona que es capaz de compartir su mensaje sin sentirse avergonzado porque tiene por decir. Entonces lo hago. Entonces digo, siento todo este miedo porque hay una creencia aquí, hay todo un programa que ha estado durante todos estos años de mi vida funcionando, como que yo mejor me escondo porque no tengo nada importante que decir. Ese ha sido mi programa, por ejemplo. Okay. Y yo ahí elijo levantar la mano. Y a lo mejor me tiembla la voz, pero elijo levantar la mano. Y entonces ahí ese hacer está reforzando el ser. Lo hago, me doy cuenta de que no ocurre nada, o sea, me aplauden, imagínate, y digo, como, qué raro. O sea, esto en mi infancia, cuando yo era un bebé, cuando yo era una niña, decir lo que yo quería hacer, exponer mi opinión, significaba falta de amor, significaba rechazo. Eso ocurría antes, pero ahora no tiene por qué ocurrir eso. Entonces, yo ahora tengo una nueva creencia de me puedo exponer y está bien y no pasa nada y puedo ser yo y puedo exponer mi mensaje. Y ahí se refuerza esa identidad y es como vas avanzando. Entonces, cada vez que se vuelva a aparecer esa nueva oportunidad de voy a exponer mi mensaje ante un grupo de gente, cada vez voy a sentir menos miedo. Cada vez lo voy a hacer de una manera más confiada, porque cada vez me estoy percibiendo como una persona diferente. No me estoy percibiendo como una persona que no merece ser escuchada, me estoy percibiendo como una persona que tiene cosas por aportar. Sí, el amor cambia. ¿Desde dónde lo veías? Lo veía desde el miedo. Porque creo que también es amor, lo que ahora... Lo veía desde el miedo. Por la razón por la que lo haces. Y ahora lo ves desde el amor hacia ti misma. Sí. A ti misma de decir, tú no eras la culpable. O sea, tú no eras inválida o te faltaba algo. No, ahora te veo por quién eres. Ahora me veo a mí misma como una persona merecedora y capaz. Okay. Y entonces has cambiado el miedo por el amor, sí. Sí. Por eso el amor lo cambia todo, ¿no? Porque cualquier situación, el amor lo cambia. Porque lo ves de una manera diferente. Donde antes, cuando tú tienes cualquier miedo, tú estás teniendo miedo. Pero si tú te pones amor, te ves por la verdad de lo que tú eres, ¿no? De lo que puedes ser. No elijo verme como una persona limitada y escasa y miedosa. Elijo verme por esa idea más elevada, ¿no? Eso que decías antes de ser más positivo. Elijo verme desde otra visión. Sí. Desde la visión que lo vería el amor. Muchas veces la gente dice, mírate con los ojos del amor, o ¿qué haría el amor en esta situación? Es una manera también, es como una brújula. Funciona muchísimo, ¿eh? Es una brújula. Y eso no nada más con el amor, sino con cualquier área en la vida. Sí, pero es ¿qué haría el amor en esto? O sea, ¿qué haría el amor en esta decisión? ¿Qué haría el amor en...? Es una brújula, porque tú tienes tu capacidad amorosa adentro. De hecho, es que somos amor, pero por todo lo que ha ocurrido en la sociedad generacional, infancia y tal, se nos ha metido mucho el miedo dentro.
y tenemos una identidad basada en el miedo. Ok. Tenemos una identidad basada en no puedo fracasar, en me van a juzgar, en lo tengo que hacer perfecto. Y todo eso va seguido de si no, no merezco amor. Ya. No puedo fracasar Quedamos porque en si un no, no ciclo. merezco amor. Y puede ser amor, pero es reconocimiento, valoración, pero reconocimiento, valoración, atención, todo eso es un derivado del amor, ¿no? Ok. Si no soy rechazado. Sí. Todo va a eso, a soy rechazado, a no me están dando amor. Y entonces se nos ha creado una identidad basada en ¿qué? En el miedo. Sí, en eso concuerdo completamente. Entonces, ocurre el evento, el evento, o sea, lo que esté pasando, que es hablar en público, que es hablar a una persona, que es compartir contenido, que es, yo qué sé, hacer un viaje. Pasa el evento. Yo voy a sentir la emoción, que muchas veces es limitante porque va a ser ese miedo, esa activación del sistema nervioso. Y entonces ahí lo importante es, poco a poco vas siendo consciente, esa percepción, ¿no? Tuya de qué estoy sintiendo, dónde estoy, vas siendo consciente de qué está ocurriendo en ti. Cuando eres consciente, identificas la causa o te vas a, ya estoy con un programa, esto no es la verdad, esto no es la verdad de quién yo soy, esto es la verdad de todo lo que me he creído que soy por todo lo que ha ocurrido. Y ahora, vale, y a partir de aquí, ¿cómo elijo actuar? Uh-huh. ¿Quién elijo ser? ¿La persona que toma decisión A o la persona que toma decisión B? Y de nuevo, ser, hacer, tener. Sí. Soy, entonces hago, como hago, refuerzo lo que soy, como soy, hago aún más, como algo más elevado, o sea, más grande, y pum, 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 y entonces ya tienes lo que has decidido ser. Vale, ok. Intenso. Muy intenso. Y es que nos podemos ir aquí, o sea, creo que da para mucho que hablar. No, es que pero no, lo vamos a cortar aquí. Sí. No sé, ¿algo más que quieras agregar antes de cortar? Sí, hay una cosa que sí, y es que para mí en todo este como camino propio de vida, algo para mí muy importante ha sido la conciencia. La conciencia, esta conciencia y conciencia en el sentido de ser consciente de puedo ver, o sea, puedo ver lo que hay. Esto lo que quiero decir es, soy consciente de cómo me siento, de qué quiero, de quién he sido, de por qué soy como soy, saber dar respuesta a grandes preguntas tuyas, porque así puedes cambiar las cosas. O sea, primero, el cambio viene por el primer paso, ser consciente. Entonces, si a ti no te gusta algo de tu vida, si tú quieres conseguir algo y no está presente en tu vida, es muy importante ser consciente de todo esto. De quién eres, de por qué no estás consiguiendo, de qué te gusta, de qué no te gusta, por millones de cosas, porque a lo mejor quieres algo que verdaderamente es por mente, por ego y no porque yo lo quiero de verdad. Entonces, para mí es imprescindible escribir, hacerme muchas preguntas, pensar mucho, exponerme a estímulos que me den información nueva, que pueden ser libros, pueden ser eventos, pueden ser informaciones. Y eso sí que es lo que quería aportar, que siempre tienes que autoconocerte para todo. Ok. Para todo. Para saber si tu deseo es real, Sí. desde el corazón, para saber por qué no está ocurriendo, para saber qué es lo que quiero, porque lo que decíamos antes de cuerpo, mente y alma, la enfermedad, el dolor, esa inestabilidad en tu vida viene por un desequilibrio de eso. Y tienes que conocer bien qué quiere tu alma, qué quieres tú, para entonces que la mente trabaje para el alma a través del cuerpo, ¿no? Del mundo físico. Okay. Porque si tu mente hace cosas, pero tu alma, que no la escuchas porque no está siendo presente, quiere otras, ahí es donde hay desequilibrio. Vale, conocerte para después elegir eso, desde la conciencia. Conocer lo que quiere el alma, o sea, quién eres,
para que la mente trabaje a favor del alma, para que haya ese equilibrio. Porque si no, tú estás ansiando algo por dentro, pero tu vida no tiene nada que ver con eso. Tú miras a tus áreas y tu realidad y dices, es que, o sea, hay como un abismo entre lo que yo deseo cuando conecto conmigo, lo que me apasiona, donde me brillan los ojos, donde me siento más yo, y lo que hago con mi tiempo en mi día a día. Es como, wow, dos cosas muy diferentes. Entonces, poner conciencia de qué quiero, de dónde estoy y de cómo se hace el camino, de cómo funciona el proceso, te ayuda a poner solución. Ok, vale. Se crea conciencia de todo eso. Sean conscientes. Sean conscientes. Ok, vale. Pues nada. ¿Qué Creo que tal? es todo. Muchas gracias. A ti. ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad que bien.